aproximadamente, pero en la estación de Quinta Normal se alcanzarán 16 grados en horas de la tarde, eso de las 3, 2 de la tarde. Bueno, seguimos avanzando con información. Yo les cuento que un estudio realizado por el Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad San Sebastián indicó que un 69% de los trabajadores del país había solicitado una licencia médica al menos una vez en la vida. Queremos conversar sobre estas cifras con el presidente de Cajas de Chile, Tomás Campero. Tomás, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Daniela. Bueno, hablemos un poco de este estudio. ¿Cuáles son las cifras que arroja lo más interesante que podemos analizar? Mira, yo creo que es importante comentar el contexto, ¿no? Perfecto. Durante los últimos 5 años ha habido un aumento exponencial de las licencias médicas en Chile, ¿no? Y esto, para ponerlo en números, significa que hace 5 años 1,5 millones de chilenos pedían licencia y hoy día son 3 millones de chilenos, y lo mismo ha sido el gasto, ¿no? Se ha duplicado, y eso nos ha preocupado porque son cifras muy alarmantes y queríamos preguntarle a la población qué es lo que sabía, qué es lo que entendía, cuán extendida estaba esto. Y bueno, primero lo que tú acabas de mencionar, la mayoría de las personas ha pedido una licencia médica, o sea, sabe lo que estamos hablando, pero salieron 2 datos que yo creo que son preocupantes en realidad. El primero es que la mayoría de las personas en Chile sabe o dice conocer de que ha habido algún tipo de fraude en el uso de licencias médicas por alguna otra persona, ¿no? Y 2, el tema de que se empieza a normalizar esto, ¿no? O sea, por ejemplo, un 40% piensa que es casi un derecho ya pedir una licencia médica sin realmente necesitarla, ¿no? Entonces son cifras bien alarmantes que están indicando de que tenemos un problema en el país que debiéramos resolver. ¿Cuáles son las principales razones por qué la gente pide licencia médica hoy día en nuestro país? Bueno, y eso es una buena pregunta, porque hay razones que son de fondo que no necesariamente tienen que ver con mal uso. La primera razón en Chile es la salud mental. La mayoría de las licencias médicas en Chile hoy en día, a diferencia de lo que pasaba hace una década, son de salud mental. Eso significa lo que algunos han hablado, esta pandemia que estamos teniendo en salud mental, que tiene que ver con otras razones y no necesariamente con el mal uso, ¿no? Pero dentro de eso también hay personas que probablemente no necesariamente requieren una licencia y también la están pidiendo por los mismos motivos. Entonces, estamos viendo esa dualidad, una realidad que hay que preocuparse, pero también a veces un uso abusivo. 2, lo que se llaman las enfermedades musculoesqueléticas, que son aquellas, por ejemplo, en términos simples, el lumbago y algunas otras dolencias musculares, algunas muy justificadas, pero otras que no necesariamente no te permiten ir al trabajo, ¿no? Y que también se están siendo utilizadas. Y 3, que es lo que estabas comentando tú ahora recién y que estamos en pleno invierno, las enfermedades respiratorias, ¿no? Claro. La influenza, en fin, los resfríos, pero ahí también nuevamente tenemos ese mundo dual. Cuando un trabajador realmente necesita una licencia y cuando quizás hay otro que no necesariamente y lo utiliza de todas maneras. Tú hablabas un poco ahí del mercado negro. Quería saber yo cómo funciona precisamente este mercado negro, considerando que, según lo que tú estabas mencionando, existe mucha demanda y poca oferta. Hay mucha gente que tiene problemas de estrés, por ejemplo, en el trabajo o algún drama asociado a la salud mental. Sin embargo, hay pocos psiquiatras y además es muy caro acceder a un psiquiatra, y eso probablemente hace que la gente acuda a una licencia médica falsa, que es un poco más barata que asistir a un profesional de la salud mental. ¿Cómo funciona el mercado negro dentro de este contexto que estoy planteando? Mira, nosotros no somos especialistas. La caja de compensación no estamos a cargo de las licencias médicas. Las licencias médicas están a cargo de las ISAPRES y de FONASA. Lo que hacemos las cajas de compensación, que somos entidades sin fines de lucro, es colaborar con FONASA, no con las ISAPRES, con la Administración del Seguro Público, que es el mayoritario en nuestro país, en lo que es su procesamiento y pago. Y por eso conocemos y vemos estos millones de licencias, pero no estamos encargados de la fiscalización, así que no somos especialistas en eso. Pero sí te puedo decir que yo creo que hay 2 realidades, ¿no? Una, la que tú mencionas, que es donde directamente hay delito, y hay que decirlo, y el delito no es solo de los médicos que lo emiten, sino también a veces de las personas que lo piden, no en todos los casos, pero sí en muchos casos, ¿no? Y eso es algo que se ha ido atacando, ¿no? Han sido redes que incluso han funcionado a través de internet, que han funcionado en algunos centros comerciales a lo largo de las distintas capitales, en fin, han instalado centros en eso, y efectivamente a veces sin atender a alguien, era incluso a distancia, sin hacerle un verdadero diagnóstico, le han emitido una licencia
licencia médica, ¿no? Pero eso es un problema que se está atacando. Yo creo que es importante saberlo. Han habido demandas y ahora hay un proyecto de ley en el Congreso que se está tramitando. ¿Para qué? Para que las multas sean más elevadas, para que haya más poder de fiscalización en el Estado, para poder ir minimizando. Pero ese no es el único problema, también está el otro, que es un uso a veces más laxo de la licencia médica. Entonces hay que dividir los problemas. Lo que es propiamente delictual, que explica parte del problema, y lo que es más bien una cultura o guías o políticas o pocos incentivos para poder proteger esta prestación social tan importante para los trabajadores. Tomás, hablemos precisamente de lo que tú estabas comentando de la fiscalización. ¿Debería ser más severa? ¿Deberían haber penas más altas, por ejemplo, para los médicos que hoy día comercializan licencias médicas? Falsas, evidentemente. Mira, nosotros lo que te podemos indicar lo que han sido las prácticas. Efectivamente, es probable que parte de eso se requiera, ¿no? O sea, ya existen algunas facultades, pero han estado limitadas y por lo tanto lo que hay que generar son incentivos. Cuando uno genera incentivos, por ejemplo, con mayores multas a un médico que emite, o incluso en el extremo poder caducar una licencia para poder ejercer la medicina, obviamente son incentivos fuertes, ¿no? Que hoy día no están disponibles como herramientas para las autoridades fiscalizadoras, para la Superintendencia de Seguridad Social, que es la que fiscaliza todo el sistema de licencias médicas, ¿no? Entonces es muy probablemente que sea necesaria, ¿no? Y probablemente va a permitir que no solo estas causas sean en sede judicial, en tribunales, que funcionan, pero a veces se demoran, sino también por mecanismos más expeditos. ¿A qué se puede arriesgar una persona que compre una licencia médica? Porque mucho hablamos de las penas que pueden existir para los doctores. Hace muy poquito tiempo fueron expulsados 3 médicos también del país por precisamente comercializar estas licencias médicas, pero la gente en muchas oportunidades piensa que los arriesga a nada, pagando un poco de dinero por una licencia. ¿Hay algún riesgo para las personas que compran este tipo de documentos? Hay riesgos, pero que son los que están en las leyes generales, ¿no? Que son los mal usos de instrumentos públicos, lo que son cohechos, engaños, en fin, etcétera. Lo que busca esta ley que se está tramitando en el Congreso es ser más específico. Está más orientado, digamos, a los emisores médicos, porque ahí están más concentrados y probablemente podemos tener un mejor efecto. Pero también hay algunas penas para las personas. De hecho, desde hace poco, por primera vez, han empezado a haber algunas denuncias para las personas que han solicitado, ¿no? Y por lo tanto, sí hay penas. Les aconsejamos no arriesgarse a una persona a pedir una licencia médica falsa. Esto es cuando realmente no está enfermo. Perfecto. Tomás Campero, presidente de Cajas de Chile, muchísimas gracias por esta conversación con CNN AM. Que tengas muy buen día. Tú también. Hasta luego.